Staphylococcus aureus. Enfermedades a las que se asocia el patógeno. Infecciones en la piel como forúnculos y antrax. Los forúnculos son abscesos cutáneos causados por una infección estafilocócica que compromete al folículo piloso y al tejido circundante. El antrax se manifiesta con cúmulos de forúnculos conectados a nivel subcutáneo, que causan supuración y cicatrizaciones más profundas. Son más pequeños y superficiales que los abscesos subcutáneos. El diagnóstico se basa en la inspección. El tratamiento se realiza aplicando compresas tibias y a menudo con antibióticos antiestafilocócicos por vía oral. Tanto los forúnculos como el antrax pueden afectar a individuos jóvenes sanos, aunque es más frecuente en personas obesas e inmunocomprometidas. Pueden ocurrir brotes en lugares en condiciones de hacinamiento y escasa higiene, o entre contactos de pacientes infectados con cepas virulentas. Los forúnculos son comunes en cuello, mamas, cara y glúteos. Son molestos y pueden ser dolorosos cuando están adheridos a estructuras subyacentes, por ejemplo en la nariz, orejas o dedo. El aspecto es un nódulo o una pústula que secreta tejido necrótico y pus sanguinolento. Intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. La intoxicación alimentaria estafilocócica es una enfermedad gastrointestinal. Es causada por el consumo de alimentos contaminados con toxinas producidas por el Staphylococcus aureus. La manera más común para que los alimentos sean contaminados con el Staphylococcus es a través del contacto directo, por ejemplo, en los trabajadores de la alimentación. El Staphylococcus aureus es tolerante a la sal y puede crecer en alimentos salados como lo es el jamón. Como las bacterias se multiplican en estos alimentos, producen toxinas. Estas pueden causar enfermedades. Las toxinas estafilocócicas son resistentes al calor y no pueden ser destruidas por la cocción. Los alimentos con mayor riesgo de contaminación por el Staphylococcus aureus y por la producción de toxinas son los que están hechos a mano y no requieren de cocción. Los síntomas generalmente se desarrollan dentro de 1 a 6 horas después de comer alimentos contaminados. Los pacientes suelen experimentar varios de los siguientes síntomas: náuseas, vómito, dolor de estómago y diarrea. La enfermedad suele ser leve y la mayoría de los pacientes se recupera después de 1 a 3 días. En una pequeña minoría de los pacientes, la enfermedad puede ser más grave. Bacteriemia. La infección en el torrente sanguíneo o bacteriemia se produce cuando las bacterias estafilocócicas ingresan en el torrente sanguíneo de una persona. Algunos signos de la bacteriemia son fiebre y presión arterial baja. Las bacterias pueden trasladarse a lugares recónditos en el cuerpo y producir infecciones que afectan lo siguiente, como lo son órganos internos, en el caso de la meningitis, por ejemplo en el cerebro. En el corazón puede causar endocarditis o producir neumonía en el caso de que afecte a los pulmones, así también como a los huesos y músculos, a dispositivos implantados quirúrgicamente como articulaciones artificiales o marcapasos cardíacos. En particular, la endocarditis producida por el Staphylococcus aureus se define como la colonización o invasión de las válvulas cardíacas en el endocardio por acción de un agente patógeno, en este caso Staphylococcus aureus, que puede causar la formación de vegetaciones asociada con la destrucción de tejidos. Afecta a grupos de riesgo, como adictos por drogas de vía parenteral, supervivientes de cirugías cardíacas y pacientes sometidos a tratamientos de inmunosupresores, así también a los que requieren del uso de catéteres intravasculares de forma crónica. Las infecciones por Staphylococcus aureus han aumentado en la última década, así como también se han vuelto un problema creciente las cepas resistentes a la meticilina, tanto a nivel hospitalario como a nivel comunitario. Los factores de patogenicidad del Staphylococcus aureus incluyen a su pared celular y cápsula, a las proteínas de su superficie y a las toxinas y enzimas. Describiendo la pared celular como factor de patogenicidad del Staphylococcus aureus, podemos decir que esta está conformada en un 50% de mureína, de su peso en seco. La mureína
es un peptidoglucano, compuesto de subunidades alternas de los polisacáridos ácido N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmuramina, con los enlaces beta 1 y 4. Estas cadenas de polisacáridos tienen a su vez enlaces cruzados por cadenas de tetrapéptidos unidas al ácido N-acetilmurámico y por un puente de pentaglicerina específico para el Staphylococcus aureus. El peptidoglucano puede tener actividad endotóxica y estimular la liberación de citoquinas por los macrófagos, provocando la activación de la vía de complemento y la agregación plaquetaria. Otros componentes importantes de la pared celular del Staphylococcus aureus son los ácidos teicoicos, con ribol, unidos covalentemente al peptidoglucano. El ácido lipoteico es un polímero de glicerol y fosfato unido al glicolípido terminal anclado a la membrana citoplasmática. La mayoría de los estafilococos producen microcápsulas. Las proteínas de su superficie, como factor de patogenicidad del Staphylococcus aureus, estas proteínas se unen a las moléculas de la matriz extracelular y han sido denominadas como componentes de la superficie bacteriana que reconocen la molécula de la adición de la matriz celular, o por sus siglas MSC-RAM. Estudios recientes sugieren que esta proteína juega un papel importante en la colonización de los tejidos del hospedador por el Staphylococcus aureus. Otro factor de patogenicidad son las citotoxinas y las enzimas. El Staphylococcus aureus produce muchas toxinas, las cuales se clasifican según su mecanismo de acción en citotoxinas, como la proteína alfa-toxina de 33Kd, que produce la formación de poros e induce cambios proinflamatorios en las células de los mamíferos. Estos daños celulares podrían explicar las manifestaciones del síndrome séptico. Los superantígenos de la toxina pirogénica están estructuralmente relacionados y comparten varios grados de homología de su secuencia de aminoácidos. Funcionan como superantígenos, uniéndose a las proteínas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, produciendo gran proliferación de células T y la liberación de citoquinas. Los Staphylococcus producen varias enzimas, proteasas, lipasas, que destruyen a los tejidos. Estos productos bacterianos pueden facilitar la diseminación de la infección a los tejidos adyacentes, a pesar de que su papel en la patogenicidad no está muy bien definido. La B-lactamasa es una enzima que inactiva la penicilina. Las proteínas fijadoras de la penicilina son enzimas localizadas en la membrana citoplasmática, implicadas en el ensamblaje de la pared bacteriana. Una proteína fijadora de penicilina nueva es responsable de la resistencia del estafilococo a las penicilinas y a las cefalosporinas. La Yersinia enterocolítica pertenece al género Yersinia, representante de la enterobacteriaceae. Bacilo corto con flagelos perítricos, no esporulado, anaerobio facultativo, facultasa más y oxidasa menos. Puede crecer dentro de los límites de la amplia gama de temperaturas, desde -1 grado centígrado hasta 42 grados centígrados. Es un óptimo cercano a 29 grados centígrados. A 37 grados centímetros necesita factores de crecimiento en el medio como biotina y tiamina. Algunas de las características de la Yersinia dependen de la temperatura. Así, es móvil por debajo de los 30 grados centígrados, pero inmóvil a temperaturas superiores. Gracias a sus flagelos, como otros psicotrópicos, es capaz de crecer a temperaturas de refrigeración, pero con lentitud. Es termosensible si bien hay variaciones entre especies. El pH óptimo está comprendido entre 7 y 8.
es un mínimo de 4 y un máximo de 10. Es poco tolerante en medios halófilos, ya que no crece en aquellos que tienen 7% de sal. Es posible aislar el bacilo Yersinia en muestras de diferentes procedencias ambientales, entre las que se incluyen el suelo, el agua y el tracto intestinal de bastantes animales. Diversos estudios han servido para demostrar su presencia en alimentos como leche y derivados, carne, especialmente en cerdo, canales de aves de corral, pescado, mariscos, frutas y hortalizas. Al no ser una bacteria demasiado exigente, la Yersinia aguanta bien temperaturas bajas. Tiene una gran aptitud para invadir la mayoría de productos alimenticios, sobrevivir y multiplicarse en ellos, incluso a temperaturas de refrigeración. El género Yersinia comprende 3 especies patógenas para el ser humano. Yersinia enterocolítica, relacionada principalmente con la gastroenteritis. Yersinia pseudotuberculosis, vinculada con la adenitis mesentérica. Y Yersinia pestis, responsable de la temida peste bubónica. En este caso nos vamos a enfocar en la Yersinia enterocolítica. Pero vamos a comentar algunos puntos relacionados. Dentro de la Yersinia, dentro de este género se han creado 7 especies nuevas partiendo de cepas apatógenas, descritas hasta ahora como parecidas a Yersinia enterocolítica, encontradas con facilidad en los alimentos: Yersinia fredericzenii, Yersinia intermedia, Yersinia christenki, Yersinia mollaretii y Yersinia berkoveri. Estas especies se diferencian de Yersinia enterocolítica a través de pruebas bioquímicas. El género Yersinia toma su nombre del bacteriólogo francés Alexandre Yersin. En 1894 describió el organismo responsable de la peste bubónica, en el cual se encuadró a varios representantes del género Phacereurella. Yersinia enterocolítica ha sido denominada de diferentes formas: Pausterella X, Pausterella pseudotuberculosis y Bacterium enterocolíticum. En 1964, Frederiksen, al comparar distintos aislamientos identificados como Pausterelli spp y Bacterium enterocolíticum, propuso la creación de una nueva especie, la de Yersinia enterocolítica. Toxinas y virulencia de Yersinia. Existen cepas de Yersinia enterocolítica patógenas para el ser humano y otras que no son patógenas. Su capacidad patogénica está relacionada con la secreción de enterotoxina y con la capacidad invasiva de las células. Solo se ha podido identificar una enterotoxina termoestable, especialmente en cepas de origen clínico, con una actividad comparable a la de las Escherichia coli. Además de resistir al calor de 121 grados centígrados hasta unos 30 minutos, aguanta el frío a -4 centígrados durante 7 meses, y las variaciones de pH están entre 1 y 11. Eso significa que resiste en alimentos tratados por calor, conservados en frío y ácidos, así como el tránsito gástrico. No obstante, las cepas enterotóxicas producen la toxina durante el periodo de crecimiento, lo que ocurre a 25 grados centígrados y no a 37. Esto lleva a dudar sobre la capacidad enterotoxígena en vivo. Aunque se puede perforar en el alimento y también se puede preformar en este y permanecer en él hasta su consumo.
La toxina sería responsable de las formas más benignas y únicamente intervendría en las etapas iniciales de la enfermedad. La capacidad de producción de esa toxina se llama Yersinia enterocolítica, de modo que se observa también en numerosas cepas ambientales. La virulencia de las cepas está relacionada con su carácter invasivo en los enterocitos. Aunque se han comparado y se han comprobado cepas invasivas no patógenas, las bacterias ingeridas que resisten el paso por el estómago se adhieren a las células mucosas de las placas de Peyer, adhesión que está mediada por proteínas de membrana externa de la bacteria. La bacteria adherida es englobada por endocitosis y sobrevive dentro de la célula mucosa sin gran multiplicación, pero pudiendo ejercer acción citotóxica. Cuando es liberada, la lámina propia intestinal invade las células fagocitarias y se multiplica, causando una creación inflamatoria local, y el conjunto de las lesiones producidas por la Yersinia originan una mala absorción y pérdida osmótica de los líquidos, con la consiguiente diarrea. A continuación se va a hablar de la Klebsiella pneumoniae. En las enfermedades en las que se asocia con este patógeno está la neumonía. Esta es una infección que inflama los alvéolos de uno o ambos pulmones. Los sacos de aire pueden llenarse de líquido o pus. El pus es un material purulento, causado con tos con flemas o pus, escalofríos, fiebre y dificultad para respirar. Una variedad de organismos, incluidas las bacterias, virus y hongos, pueden causar la neumonía. Entre los síntomas y signos están que la neumonía puede variar de leve a grave, según los factores como el tipo de germen en el que se está causando la infección, la edad, el estado general de salud. Los signos y síntomas a menudo son similares a los de un resfriado, pero duran más. Entre ellos están dolor de pecho al respirar o toser, confusión o cambio de conciencia mental en adultos de más de 65 años, tos que pueden producir flema, fatiga, fiebre, sudoración y escalofríos, temperatura corporal más baja de lo normal, náuseas, vómitos o diarrea y dificultad para respirar. La bacteriemia. También está la bacteriemia. Esta es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Puede producirse espontáneamente durante la infección de determinados tejidos, por el uso de sondas gastrointestinales o catéteres venosos, o después de procedimientos odontológicos, digestivos, la curación de una herida u otras maniobras. En la bacteriemia puede causar infecciones metastásicas, entre ellas endocarditis, en especial en pacientes con anomalías de válvulas cardíacas. Esta suele ser transitoria, suele ser asintomática, aunque puede causar fiebre. El desarrollo de otros síntomas generalmente indica que hay una infección más grave, como una sepsis o un shock séptico. La bacteriemia tiene muchas causas. Entre ellas está el cateterismo de un tracto urinario infectado, tratamiento quirúrgico de un absceso o una herida infectada, colonización de dispositivos de implantación, especialmente catéteres venosos e intracardíacos, sondas uretrales y dispositivos y tubos de ostomía. La bacteriemia por gram positivo secundaria en una infección suele proceder del tubo digestivo o del aparato urogenital o de la piel de los pacientes con úlceras por decúbito. Los pacientes con enfermedades crónicas y los inmunocomprometidos tienen un riesgo aumentado de bacteriemia por gram negativos. También pueden desarrollar bacteriemia por cocos gram positivos y anaerobios, y también presentan un riesgo elevado de fungemia. La bacteriemia por estafilococos es común entre adictos a drogas inyectables, en pacientes con catéteres intravenosos y en especial con infecciones complicadas de la piel y el tejido blando. La bacteriemia por
gastroenteroides puede aparecer en pacientes con infecciones de abdomen y de pelvis, especialmente del tracto genital femenino. Si una infección del abdomen causa bacteriemia, es muy probable que el microorganismo implicado sea un bacilo gram negativo. Si la bacteria está causada por una infección que se ubica por encima del diafragma, la causa más probable puede ser un bacilo o coco gram positivo. El absceso hepático se define como una masa llena de pus en el hígado, que puede desarrollarse a partir de una lesión del hígado o de una infección intraabdominal diseminada desde la vena porta. La mayoría de estos abscesos se clasifican como piógenos o amebionos, aunque una minoría son causados por parásitos y hongos. Aunque la incidencia de este absceso hepático es baja, es fundamental detectar y manejar precozmente estas lesiones, ya que existe un riesgo de mortalidad importante entre los pacientes que no se tratan. Esta actividad describe la fisiopatología, evaluación y manejo de absceso hepático y desarrollo del rol de equipo intraprofesional en el manejo de esta condición. Las infecciones urinarias por Klebsiella pneumoniae entran en el tracto urinario y puede causar una UTI. El tracto urinario incluye la uretra, la vejiga, los uretres y los riñones. Las infecciones por Klebsiella ocurren cuando la bacteria ingresa al tracto urinario. Hay más probabilidad de contraerla si hay una sonda urinaria colocada en el lugar, eres una persona con útero o estás viviendo una fuente confiable con enfermedad renal. Las infecciones urinarias no siempre causan síntomas, pero si tienes síntomas, estos pueden ser necesidad de orinar, dolor y ardor al orinar con sangre o turbia, pasar pequeñas cantidades de orina, dolor en la espalda o en el área pélvica, malestar en la parte inferior del abdomen, fiebre. Los principales factores de virulencia por la bacteria de la Klebsiella pneumoniae es la cápsula, las fimbrias, antígeno o lipocárido. La cápsula de la Klebsiella pneumoniae se compone por polisacáridos complejos y tiene subunidades repetitivas de 4 a 6 azúcares, además de ácidos urúlicos con carga negativa. Estas subunidades permiten clasificar 77 tipos serológicos. La adhesina y fimbrias no flagelares en la superficie de la bacteria, constituidas por subunidades de proteínas poliméricas, le permiten adherirse a las superficies y mantener el contacto con la célula hospedora. Posee además el antígeno o lipopolisacárido que protege a la bacteria contra la muerte mediada por el complejo. Cuenta también con la actividad de la endotoxina que facilita su manipulación en los tejidos del hospedero. Ureasa. El principal papel de las fimbrias durante la patogénesis es la adherencia y la colonización de un tejido. Este mecanismo le permite a la bacteria secretar de manera eficiente y localizada factores de virulencia e iniciar un proceso infectivo. Y por último, la ureasa. Esta enzima contribuye a la formación y crecimiento de bacterias que crecen en el tracto urinario y que forman cálculos de infección. La hidrólisis de la urea provoca una precipitación de sales inorgánicas. Conducen a la incrustación principalmente en los catéteres de flujo de orina deteriorado y formación de biopelículas que pueden inhibir el tratamiento de antibióticos.